vamos a analizar los diversos ataques que realiza Murata. Para esto yo les siempre, si ustedes quieren generar un ataque, siempre dibujen en pequeño, ¿ya? Porque en pequeño van a tener un poco más libertad de poder realizar lo que ustedes quieran realizar. A ver, vamos a empezar con las bases. Este es un cuerpo de perfil. Este es un cuerpo de 3/4, la cabeza medio inclinada. Y vamos a hacer que este cuerpo lance un puño. Ya, ahí ha lanzado el puño, pero está mal la forma en que ha lanzado el puño, porque no tiene estabilidad. ¿Qué se tiene que hacer para que tenga estabilidad? Hay que doblar el abdomen. Es como si fuera una U del abdomen. No podemos hacer un abdomen recto cuando alguien ha lanzado un golpe, porque no se vería real y no demostraría que es un golpe, sino un golpe mal hecho. Por eso que he doblado el torso del personaje. Yuri, ¿cómo doblo el torso de un personaje? A ver, este es un torso ultra simplificado. Ahora lo voy a simplificar más como si fuera un rectángulo. Ahora le voy a girar ese rectángulo. Ya tengo mi rectángulo que es el torso. Ahora eso lo voy a doblar. Y ahí está, señores. Ese es el torso doblado. Entonces, de esta manera tienen que aprender a dibujar. Para generar movimientos, la primera base del movimiento es dominar las estructuras. Luego viene el gesture. Y luego simplemente hay que colocarle las líneas cinéticas, ¿no? Voy a dibujar un personaje en perspectiva dentro de este rectángulo. Ahora, si lo quiero poner en movimiento, en pelea, ese personaje tiene que tener obviamente las piernas abiertas. Jamás van a ver un puñete con las piernas cerradas. Y si lo han visto, es una excepción. Tengo que hacerle las piernas aún más abiertas, porque recuerden que las piernas le van a dar estabilidad al golpe que está realizando. Entonces estas son las bases. Conociendo eso ya podemos entrar a algo. Por ejemplo, voy a hacer al personaje Boros, en este caso haciendo un golpe, pero con la cámara frontal. O sea, el golpe lo vamos a ver frontalmente. Obviamente que el puño con el cual tira el golpe está más adelante, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo dibujo ese mismo personaje como si fuera un muñequito chiquito? La posición sería así. Ese cuadro justamente es el cuadro de arriba. Pero ¿qué sucede si yo giro el personaje de manera frontal a una manera 3-dimensional? Entonces voy a hacer girar ese personaje. Para eso voy a utilizar el cubo para que me indique la posición. Y simplemente coloco al personaje en la posición tridimensional que me acaba de indicar el cubo. Entonces de esta manera uno puede rotar a sus personajes y encontrar viñetas más dinámicas, que es lo que utiliza Murata al momento de realizar sus imágenes. Corto esa imagen y simplemente la paso arriba y la forma que he obtenido también es dinámica. Entonces, ahora alrededor del puño voy a hacerle un círculo, no es que sea un poder, pero como ese círculo tiene un centro, desde ahí puedo sacar las líneas cinéticas para darle fuerza al golpe que van a dar. Acá tenemos el puño. ¿Y por qué les enseño mi puño? Porque vamos a hacer la anatomía del puño, ¿ya? ¿Cómo es que dibujo el puño simplificado? Así, hago prácticamente un rectángulo y el dedo inferior abajo. Luego le hago detalles y simplemente ya tengo el puño acá. Pero eso sí, hay que hacerle una pequeña sombrita en la parte inferior de cada uno de los dedos doblados y ya prácticamente tengo al puño en sí. Ahora voy a dibujar el puño de perfil, como ven acá. Prácticamente de manera simplificada sería con esas dos imágenes que están ahí. Pero eso sí, el problema siempre ha sido cuando doble el dedo. Pero siempre podemos copiarnos de nuestra propia mano. Entonces va a ser bien difícil que nos olvidemos. Pero ¿qué sucede cuando colocamos al puño en otras posiciones? Como por ejemplo, viendo el puño por debajo. Lo veríamos así. Un ejemplo clásico es que ustedes estén dibujándose su puño a cada momento. Vean los detalles de cómo es el puño por debajo, el puño de costado, el puño de perfil, el puño de frente, la venita que se genera al generar dureza en los puños. Por lo general se puede mostrar en los personajes hipermusculosos y que dominen la técnica de las artes marciales. Acá por ejemplo, otro diseño de puño, obviamente en el embés.
Entonces, para dibujar historietas, por lo general, siempre traten de simplificar lo real. Si ustedes simplifican lo real, va a ser mucho más difícil de que puedan dibujar con más facilidad y de memoria. Ahora, acá voy a hacer un punto de fuga. Voy a simplificar el puño de esta manera. Este puño de esta manera como un cuadrado y un rectángulo. Y el puño de esta manera en 3D. Siempre simplifiquen los puños para hacer los storyboard. Entonces un puño en 3D podría ser así. Recuerden, el puño es como un cubo. Y desde ese cubo voy a dejar un brazo y un puño. Ahora voy a hacer que ese puño se mueva a gran velocidad. Para eso voy a utilizar esas líneas no consecutivas, una tras otra, sin hacer líneas completas. Y prácticamente voy a hacer un puño en movimiento. Luego aplico las líneas cinéticas desde el punto de fuga que está en la parte posterior, lentamente dejando un espacio entre cada 5 líneas cinéticas o 6, para que la velocidad se haga mucho más fuerte. Y aquí está, un puño en movimiento. ¿Qué hago? Varios puños en movimiento, hago varios puños nuevamente simplificados y luego los completo. Una de las técnicas que utiliza Yusuke Murata, y no es el único porque George Morikawa del anime Hajime no Ippo también lo aplica, incluso Hajime no Ippo pues del año 80, obviamente que debe haber salido de ahí, es cuando dibuja los multipuños. Hace varios puños alrededor del personaje que está gritando, dándonos la apariencia de que el personaje golpea tan rápido que se genera esta imagen o este efecto. Y luego en la parte posterior le agrega líneas cinéticas. Aquí vemos puesto ejemplos de One Punch Man golpeando rápidamente. O aquí, donde Genos lo hace de mejor manera. Pero el que mejor lo hace esta técnica es Megumi Okada, el mangaka de Saint Seiya, el episodio G. El link en la descripción. Ahora voy a utilizar un punto de fuga para realizar lo siguiente. Alrededor de ese punto de fuga voy a dibujar el cuerpo de un personaje y un personaje más pequeño saltando a ese personaje gigante. Pero voy a hacer algo que suele hacer Yusuke Murata. Cuando el personaje pequeño o algún personaje se acerca a otro personaje para atacarlo, golpea tan rápido que los puños ya no se dibujan como puños, sino se dibujan como ráfagas que van hacia ese punto o centro de fuga. ¿Por qué lo hace así? Porque quiere generar un efecto de velocidad. Y cada vez que esa ráfaga choca contra el cuerpo del personaje, genera una explosión. Ahí luego le puede colocar una onomatopeya para hacer más intenso, y luego utilizando el punto de fuga que estableció en un inicio, puede comenzar a hacer las líneas cinéticas lentamente, como lo estoy realizando acá, solo que en video sale ultra rápido. Recuerden que este trabajo es de mucha paciencia, es por eso que los videos de Murata, que están en vivo, a veces duran 10 o 12 horas. Y por eso que yo acá los dibujos los hago a la mitad, solamente para indicar cuál es la técnica y cómo es que lo utilizan. Ahí está, señores. Entonces traten de asimilar esas técnicas. Ahora voy a hacer un efecto en el que, en el que un puño va a golpear al personaje y cuando golpea va a generar una ruptura de aire. Entonces, esa es la explosión producto del golpe. ¿Ya? Pero el golpe puede venir tan rápido que ha roto el aire. Pero Yuri, ¿dónde está el puño? El puño lo voy a dibujar recién. Ahí está, es el puño de un gigante, ¿no? Primero rompe
aire y luego el golpe choca contra el hombro del personaje pequeño, haciendo de que la explosión quede fuera y el personaje pequeño salga despedido por el aire. Luego se le coloca obviamente la onomatopeya y en dirección del puño, en dirección de la que viene el golpe, se utilizan las líneas cinéticas. Y luego, obviamente, como los personajes están en el aire, uno tiene que hacerle la sombra. Pero la sombra tiene que pintarla en dirección de las líneas cinéticas, para que el dibujo tenga más volumen. Entonces aquí lo tenemos, prácticamente un golpe, ruptura de aire, pequeña explosión y sombra, ¿no? Técnicas que no se tienen que olvidar al momento de hacer las escenas de golpes. Ahora, chicos, vamos a analizar algo más. Voy a poner el personaje que acabo de realizar y voy a abrirle las piernas para que realice una patada. Si alguien realiza una patada, el pie, al abrir las piernas, justamente va a pasar trazando un semicírculo. La pelvis se va a volver en el centro de la circunferencia que va a generar. Pero ¿qué sucede si él comienza a tirar varias patadas a gran velocidad, haciendo flexión de su rodilla? Voy a dibujar así las patadas como ráfaga. Entonces entiendan algo. Murata, cuando hace varias patadas a grandes velocidades, lo dibuja como ráfaga. Prácticamente desaparece el pie del personaje. Obviamente le agrega polvo y líneas cinéticas. Entonces voy a hacer una aplicación ya no en pequeño, sino en 3 dimensiones. Acá tengo el personaje en movimiento, obviamente con las manos en movimiento, con las piernas en movimiento, pero voy a hacer dibujándolo varias patadas. Pero Yuri, ¿cómo es eso? Como les expliqué, simplemente dibujar las patadas como si fueran ráfagas. Una ráfaga, 2 ráfagas, 3 ráfagas, 4 ráfagas, y obviamente al personaje que está recibiendo las patadas. 4 ráfagas por detrás del personaje. Y ninguna le cae porque el personaje lo está esquivando todas, ¿no? Obviamente las líneas cinéticas. ¿Por qué las líneas cinéticas no van en dirección de las patadas? Porque sucede que el movimiento viene de atrás para adelante. Esta es otra de las patadas que hace Murata. Destrucción. Una patada en perspectiva ojo de pez. Un rodillazo, hay una explosión justamente en el rostro del personaje con la rodilla. Otro rodillazo en otra perspectiva. Ahora voy a analizar algo más. La patada giratoria. ¿Qué sucede? Que cuando alguien tiene una patada giratoria, se está generando una especie de spin, una especie de trompo. Entonces tengo que dibujar las líneas cinéticas, obviamente, en forma de elipse, porque la patada viene de la parte posterior y hace una no circunferencia, sino una elipse con 2 focos. Entonces voy a hacer esa imagen, pero en 3 dimensiones. ¿Qué sucede si el personaje está así en perspectiva y comienza a girar? Si comienza a girar, cuando una vez alzado la pierna, pasa lo siguiente. La pierna se va a esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Generar una circunferencia desde arriba. Pero si lo vemos desde otro lado, se va a generar una elipse. Y acá justamente voy a realizar la elipse y la patada a gran velocidad en movimiento. Recuerden que cuando vemos desde abajo, el rostro se ve un poco nada más. Ya no se ve la boca, ya no se ve la nariz, se ve a las justas. Es por eso que les hice esa indicación. Ahora, esto es un estilete, son reglas curvas, que ustedes la deben entender sí o sí, no cuesta mucho, el problema es encontrarla. Vayan a su librería y busquen, señor, vende estiletes o reglas curvas, y esto le va a servir para que hagan el movimiento en circunferencial o en elíptico. Y prácticamente miren el efecto que se genera con una patada en elipse, una patada giratoria.
y obviamente los pies como si fueran una ráfaga. Técnica que utiliza Murata para las patadas. Ahora, existen golpes que son totalmente giratorios. Entonces vamos a hacer el análisis con este pequeño cilindro. El cilindro va a estar girando y cada vez que gira nosotros vamos a dibujarlo con líneas un poco discontinuas y ya no continuas. Pero a la vez le vamos a poner estos efectos como que de giro, medios elípticos alrededor de lo que está girando. Y atrás obviamente le vamos a colocar unas líneas cinéticas. Yuri, ¿por qué las líneas cinéticas no vienen en dirección del movimiento? Se dan cuenta de que esto está girando, no viene en ninguna dirección. Entonces las líneas cinéticas las vamos a colocar a donde nos parezca según el contexto de la historia. Por ejemplo, acá voy a dibujar el mismo cilindro, dibujándolo alrededor de una circunferencia, tomando como centro el centro de la circunferencia. Y luego le voy a colocar líneas cinéticas a cada uno de esos cilindros, con la finalidad de que nos dé la impresión de que eso está girando. Sin embargo, lo que estoy realizando es una vista frontal, o sea, es la vista más fácil que puedo realizar de algo girando. Sin embargo, esto lo voy a dibujar en 3 dimensiones. Aquí está el cilindro, aquí está el cilindro, el cilindro. Entonces ya está en 3 dimensiones. Eso lo voy a aplicar ¿para qué? Para un personaje que hacía un golpe giratorio de sus puños. Y yo, ¿dónde están los puños? Va a ser cada uno de esos cilindros que he dibujado. Luego voy a hacer las circunferencias que ahora se van a ver como elipses. Y este es el movimiento que se va a dar giratorio. Acá tengo una esfera. Obviamente una esfera tiene una sombra en la parte inferior si es que la luz viene en la parte superior. Si la esfera está girando, tengo que realizar estas líneas alrededor de la esfera, que son líneas curvas. Eso me indicaría de que la esfera está rotando, con esa línea de centro, ¿no? Pero si está rotando, es mejor dibujarle como ráfagas alrededor. Eso me indica que la velocidad de giro es mucho más poderosa. Y luego recién, alrededor o entre esas ráfagas, dibujarle las líneas cinéticas. Y luego colocar al personaje de repente que está parando esa bola que viene de una dirección y obviamente que por donde pasa genera el levantamiento de polvo, por eso lo he dibujado ahí. Y como se va en una dirección, para dar la impresión de velocidad, nuevamente líneas cinéticas hacia el punto de fuga aplicado. Luego simplemente se coloca las onomatopeyas. Chicos, si quieren saber más de perspectiva, acá tienen el video en la descripción de cómo dibujar la perspectiva cónica. Lo más importante que utiliza Murata para sus dibujos ultra dinámicos. Y aquí está totalmente culminado, ¿no? Todas las técnicas que apliqué están ahí. Ahora existen golpes giratorios, como por ejemplo el golpe de Shiryu que está aquí. Patadas totalmente giratorias. Entonces todo es con las bases que les acabo de explicar. Los golpes remolínicos. Ahora vamos a analizar los disparos. Pero antes de eso, las ráfagas de poder. Si alguien dispara una ráfaga de poder, ese poder va a levantar polvo. Entonces necesariamente tenemos que dibujar polvo. Puede romper el aire, por eso tenemos que dibujar esa especie de circunferencias explosivas. Pero ¿qué más cuando se dispara una ráfaga de poder? Esa ráfaga de poder empuja al personaje saliendo chispazos o saliendo humo de la parte posterior. ¿Qué más podríamos hacer para darle velocidad? Las onomatopeyas. Pero estas onomatopeyas tienen que ser onomatopeyas cinéticas, es decir, como si tuvieran líneas en movimiento. Existen varias, muchas, pero este no es un video de onomatopeyas. Y luego, las líneas cinéticas, que va a ser el otro ingrediente que le va a dar velocidad justamente cuando queremos dibujar una ráfaga. Ahora, acá prácticamente les he puesto todos los ingredientes que uno tiene que colocarle a la imagen, o algunos, o en su mayoría, cuando alguien dispara una ráfaga. Sin embargo, este dibujo es prácticamente pedagógico, porque normalmente no se hace, o se hace muy poco este tipo de imagen de manera de perfil o de frontal. Por lo general se dibuja
en perspectiva, utilizando un punto de fuga o dos puntos de fuga. Así que lo vamos a utilizar. Y ahí viene, un punto de fuga. Cámara inclinada. Todos los puntos de fuga salen de ese punto de ahí. Si el personaje que ha lanzado esa ráfaga de poder está bien al fondo, se va a ver ultra chiquito. Ahí está la ráfaga de poder. Como le dije, levanta polvo. Hay que ponerle su sombra a la ráfaga al polvo. Ahí está el humo que está en la parte posterior. Ahora le estoy dibujando que la onomatopeya. Ahora las líneas cinéticas. Yuri, el personaje, fue tapado por el polvo. Está bien al fondo. Y recuerden, esas líneas cinéticas vienen del punto de fuga. Y ya prácticamente ahí está. Hemos dibujado lo de arriba, pero en perspectiva, utilizando la perspectiva cónica. Acá hay otras imágenes de ráfagas de poder, un poco más simples. Acá un poco más de complejas. Acá ruptura de aire y piedras volando. Eso es lo que me faltaba, las piedras volando. Ultra ráfagas de poder más gigantes, pero que todos se basan en eso. Y ya viene ultra ráfagas destructivas, ¿no? Voy a dibujar un arma explosiva. En este caso, el personaje lo tiene en su mano. La bala sale volando. La bala puede ir en movimiento. Pero ¿qué sucede cuando dibujo una pistola en perspectiva? La bala va en una dirección, pero si la pistola apunta a varias partes, las balas van a salir a diversas direcciones. Sabemos que cuando dispara algo, sale como fuego en un instante de segundo. Y ese fuego puede irse alargado a la dirección de la bala. Entonces, si un personaje está disparando hacia varios lugares, hay que dibujar la pistola en 3 momentos diferentes. Y eso nos da la impresión de que está disparando a la vez. También se puede generar esta ruptura de aire o estos remolinos al generar un poder, y también las piedras giratorias. Y aquí está lo que le digo, ¿no? Son 3 ráfagas, eso quiere decir que el personaje disparó 3 o 4 veces a la vez. Esta es otra técnica en la que utiliza ráfagas de movimiento para generar un domo, o estas ráfagas tan simples que me indican de que el brazo del personaje se está moviendo a gran velocidad, o esta ráfaga que prácticamente corta la superficie de la tierra. Ahora voy a dibujar un cubo y miren lo que voy a realizar. Un cubo, si tú lo golpeas en el centro, pero de tal manera precisa, que puedas hacer que lo que esté en el centro se salga en forma de cuadrado y en forma de cuadradito, uno tras otro. Ese golpe con la palma de la mano lo utiliza Murata, pero no es que justamente salgan en forma de cuadrado, pueden salir en forma de triángulo, circular, en formas amorfas, ¿no? ¿Cómo destruir un cubo? Puede ser de la siguiente manera. Acá tengo el cubo y de repente el cubo se parte en 3. ¿Por qué? Porque de repente el golpe que ha realizado el personaje ha sido llevado de la siguiente manera. Ha tirado una patada en la parte inferior, en la parte media y en la parte superior, y prácticamente ha hecho de que el cubo se parta en 3 partes. Si se está moviendo, las líneas tienen que ser cinéticas. O de repente, ¿cómo destruir un cubo? El personaje puede romperlo en pedazos. En 8 pedazos, por ejemplo. Un pedazo que salga despedido por acá, otro pedazo que salga despedido por acá, otro pedazo que salga por acá y por aquí, y así sucesivamente. Y el golpe del personaje viene de esta manera. Y obviamente con las explosiones. Entonces, esas son 3 formas que hace Murata para romper personajes, fragmentos, casas, todo lo que pueda hacer. Voy a dibujar un personaje en perspectiva. Y por ejemplo, esta es otra forma en la que rompe un fragmento. Pero antes de que se rompa, el fragmento o el cubo se va a quebrar. Si el personaje hace un golpe, obviamente que con lo que choca va a realizar una pequeña explosión. Pero ¿qué sucede? Antes de que se rompa, se va a generar como un quiebre en todo el cubo. ¿Ya?
y ese quiebre va a tener como explosiones. Obviamente le colocamos el sonido de la ruptura, es decir, la onomatopeya, y luego en dirección de la cual se va a romper y también del golpe vamos a hacer las líneas cinéticas. Entonces estoy utilizando negro para que se muestre el quiebre que está generando en el cubo. Y prácticamente ahí está justamente el cubo antes de explotar, ¿no? O antes de romperse. Con un golpe rapidito. ¡Pum! Entonces formas de romper un cubo o un personaje. Ahora, voy a hacer un personaje random X. Imaginemos que esa cosa oscura sería un puño. La boca, normalmente, cuando es golpeada, puede deformar los dientes. Los dientes sabemos que tienen una posición, pero si alguien le tira un golpe en el rostro de una persona, los golpes pueden salir despedidos. Los dientes se pueden mover, pueden perder su lugar. Eso es importante, ¿por qué? Porque sucede que Murata hace muchos dibujos en el que los rostros de los personajes son golpeados en cámara lenta y se observa cómo la dentadura va siendo destruida, y además como el cachete de las personas también es deformada, incluso la nariz. Los labios pueden ensancharse o pueden simplemente aparecer, ya que muchas veces no lo dibuja. Y por ejemplo, ese podría ser la boca de una persona que está siendo golpeada, y la mejilla en la cual se ha generado una especie de rombolino en su interior, producto de un golpe que se le ha dado. Eso hace Murata a cada momento en sus imágenes. Por ejemplo, acá hay una donde destruye la cabeza. Acá donde en vez de destruir un cubo, destruye un cuerpo. Acá donde destruye el cuerpo en pedazos, en 3-4 pedazos. En el cubo lo utilizábamos en 3 partes. Acá una destrucción de cabeza.